Hola, el tema que vamos a abordar hoy es el nacimiento de Jesús y el texto base sobre el cual vamos a trabajar es el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 25, que dicen así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La genealogía de Jesús, tal como estuvo explicando en el primer estudio Pau, se interrumpe al llegar a José, porque Mateo no puede repetir la misma fórmula que había empleado con anterioridad y decir que José engendró a Jesús, porque ese nacimiento fue muy diferente a los anteriores y requería de un paréntesis para explicar las condiciones especiales en las que Jesús fue engendrado. Mateo divide el nacimiento de Jesús en 3 episodios y cada uno de estos estuvo lleno de peligros que amenazaron la seguridad del niño Jesús. El primero es la noticia del embarazo de María. Esto estuvo a punto de provocar el abandono de José y que Jesús naciera de una madre soltera. Esto está hoy al orden del día, pero en aquella época esto era algo impensable. El segundo episodio nos habla de la visita y la adoración de los sabios, que provocaron una masacre por los celos de Herodes, al enterarse que los sabios iban a adorar al niño, que culminó con la matanza de todos los niños menores de 2 años de Belén. Y el tercer episodio aborda el regreso de José con toda su familia a Galilea desde Egipto, que aquello desata el temor otra vez de una nueva persecución de Arquelao, el hijo de Herodes. A pesar de todos estos peligros, Dios intervino por medio de un ángel que se le apareció advirtiéndole de los peligros y del camino a seguir para ser liberados. Lo más importante es que José siempre respondió obedeciendo y con prontitud. Este relato del nacimiento de Jesús en Mateo se debe complementar con el de Lucas. Ambos coinciden en los puntos principales, pero Lucas añade otros detalles importantes que de alguna forma nos ayudan a entender el cuadro completo de lo que ocurrió en aquellos días. Antes de lo que relata el comienzo del Evangelio, situamos el anuncio del ángel Gabriel a María, indicando que concebiría por obra del Espíritu Santo. Y por otro lado, María visita también a Zacarías y a Elizabeth y permanece allí 3 meses. Es probable que después de ese viaje fuera cuando José conociera sobre la noticia del embarazo de María. En ese momento José y María estaban desposados, pero ¿qué significa esto exactamente? Los matrimonios judíos eran acordados por sus familias, por sus padres, cuando los cónyuges eran niños o jóvenes, y lo que menos importaba en ese momento es que si entre ellos había algún tipo de atracción, ya que eso se consideraba que llegaría después de casados. Lo que primaba en aquella época eran las cuestiones relacionadas pues, con la afinidad social, cultural y espiritual de ambas familias. Años después, ese compromiso se hacía legal con el desposorio. A partir de ese momento, las parejas eran consideradas como marido y mujer y solo se podían separar con un divorcio legal. Pero el matrimonio todavía no se consumaba, aún había otro paso más para dar. Había que esperar aún 1 año para comenzar la convivencia y es en ese momento cuando se celebraba la boda o el banquete con su banquete. Entre ese desposorio y la boda
en ese año de espera, es donde José descubre que María está embarazada. No sabemos cómo se enteró exactamente, pero nos podemos imaginar su cara de asombro. Y ya me imagino yo a María intentando explicarle algo que ella misma ni entendía ni sabía explicarle bien. Era algo que no había ocurrido jamás en la historia de la humanidad. Me imagino también a las malas lenguas pensando y diciendo que seguro que José había tenido relaciones con María antes del matrimonio, o que seguro que María se había ido con otro hombre. Qué situación más complicada, ¿verdad? ¿Qué se podía hacer en esta situación? En el versículo 19 podemos leer que José era justo y quería vivir conforme a la ley de Dios. La situación que tenía por delante era muy complicada y eso provocó en él desilusión y que su nombre quedara en entredicho. Él podía haber perfectamente comenzado un proceso judicial contra María ante los ancianos, pero José no era ese tipo de personas, no quería dejar a María mal parada para el resto de su vida. Él conocía muy bien a María y sabía que era incapaz de serle infiel. La amaba de verdad y no quería hacerle ningún daño. Finalmente decidió darle carta de divorcio e irse de forma discreta. No salvaría su propia reputación, pero al menos sería lo menos malo para María. Podemos ver en José que había bondad y compasión, es decir, tenía una actitud ejemplar. José no tenía pruebas de la infidelidad de María y por otro lado veía detalles difíciles de explicar y prefirió dejarse guiar por el amor y la misericordia. Seguro que José, en medio de toda esta situación, dedicaría mucho tiempo a la oración y a buscar la dirección de Dios. En el versículo 20 dice que un ángel se le aparece en sueños y es ahí cuando Dios le contesta y le indica qué hacer. Aquello que parecía la tragedia más grande, de repente se transforma y se convierte en el mayor privilegio que alguien jamás hubiera podido recibir. Dios le había elegido para cuidar al Hijo de Dios encarnado. Es curioso que el ángel comienza saludando a José diciendo hijo de David. De esta forma está anunciando el carácter mesiánico de ese anuncio. José era descendiente del rey David. El hijo que iba a tener María sería ese cumplimiento de la promesa hecha a David. Y por eso José debía recibir a María y reconocer al niño como su descendiente legítimo para que pudiera ser legalmente hijo de David. El ángel le confirmó que había sido engendrado de forma sobrenatural por el Espíritu Santo. Ahora bien, en pleno siglo XXI, ¿crees que es fácil creer algo así? Mira, ni en pleno siglo XXI ni hace 2000 años. ¿Te crees que Zacarías no le fue difícil creer al ángel cuando le dijo que su mujer Elizabeth, que era estéril, iba a concebir y dar a luz a Juan el Bautista? Su reacción también fue de asombro y de incredulidad, y la misma María. Cuando el ángel le dijo, enseguida preguntó, ¿pero esto cómo es? Y José, también incredulidad total, solo pensó en dejar a María. Pero finalmente todos creyeron en la intervención de Dios en estos hechos sobrenaturales. Y la verdad es que José y María decidieron obedecer a Dios y ser usados por Él. La actitud de ellos explica el por qué fueron escogidos por Dios. José adelantó la boda para que Jesús naciera en una familia ya constituida. Asumió que las culpas eran suyas y la vergüenza que ello conllevaba. Las críticas irían a él en vez de a su mujer. Era el precio a pagar para disfrutar el alto privilegio para el cual había sido elegido por Dios. Otro detalle de la obediencia de José fue que le puso el nombre a Jesús asumiendo públicamente su papel paterno, pero obedeció poniéndole el nombre que el ángel le había dicho. Jesús recibe dos nombres, Jesús, que significa Jehová es salvación, y Emmanuel, Dios con nosotros, revelando así su naturaleza divina. Jesús es la versión griega del hebreo Josué, y sabemos quién fue Josué, ¿no? Ese detalle fue importante porque Josué fue el elegido para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y del mismo modo Jesús entró en la historia para llevar a su pueblo hacia la salvación a Dios.
La salvación de los pecados creó un problema a los judíos porque ellos esperaban una salvación política y social. Y al darse cuenta que esa salvación de Jesús era espiritual, se sintieron totalmente defraudados, le rechazaron. Hoy en día muchos creen que los verdaderos problemas tienen que ver pues, con la falta de trabajo, la salud, la educación, el bienestar, la justicia social. No creen que es el pecado el verdadero problema en sus vidas. Desde la perspectiva divina, el pecado es lo que impide que podamos disfrutar de todas estas cosas. Por ello, es importante que primero el Mesías salvara al hombre de sus pecados. Por otro lado, también afirma que él salvará a su pueblo. ¿Pero quién es su pueblo? Su pueblo no es solamente el pueblo de Israel. Es más, quizá algunos de ese pueblo hasta serían excluidos. El factor determinante para ser considerado pueblo es la fe. El pueblo al que iba a salvar Jesús no se identifica con ninguna raza ni ningún linaje. En el Antiguo Testamento Dios había morado en el templo, pero ahora se mostraba como el Emanuel, ese Dios que mora en medio de la humanidad. Para poder salvar a esa humanidad era importante vivir entre la humanidad y buscar a los perdidos y salvarlos. Muchas personas piensan que Dios está lejos del hombre, pero eso no es verdad, es falso. Dios nunca ha dejado al ser humano, y eso quedó demostrado con Jesucristo. En el versículo 25 dice que José no conoció a María hasta haber dado a luz a su primogénito Jesús. Alguna doctrina propugna la perpetua virginidad de María, pero la maternidad a través de la Biblia era considerada como una bendición y la esterilidad estaba muy mal considerada. Así que la forma de pensar de José y María era la forma de pensar de cualquier familia que había sido educada conforme a los valores del Antiguo Testamento. Ellos fueron bendecidos por Dios con más hijos. Jesús fue el primogénito. Y la figura de María y de José no se debe exaltar a puntos que solo le corresponden a Dios. José y María tienen que servirnos de inspiración en cuanto al amor, fidelidad y obediencia que profesaron al Señor. Su ejemplo debe servir de inspiración para cada uno de nosotros. Deseo que el Señor te bendiga.